la modorra y Ustedes también comprenderán que esta es la hora de la siesta ariqueña, por tanto el esfuerzo es recíproco. Decirles que yo saludo de manera muy ferviente que en este espacio histórico el senador Girardi ha tenido la vocación y la capacidad de mirar hacia el futuro, creando esta comisión y este trabajo que espero sea sostenido. Y para la Universidad de Tarapacá, a quien represento en estos momentos, es también un doble orgullo el poder traer a Santiago un trabajo que tiene que ver con reconstituir una carpeta y un expediente que suma antecedentes científico-técnicos de todo lo muy bien hecho por nuestros investigadores y por el mundo científico, pero a la vez nos impone un desafío tremendamente importante en términos de cómo proyectar este trabajo y compartirlo más allá de las fronteras de la academia y de la universidad con toda la humanidad. Por lo mismo es tremendamente importante y reconozco y agradezco la presencia también del alcalde de la comuna de Camarones, una de las pocas en Chile, si no la única, que transita de mar a cordillera, y también una de las más pobres de este país. Pero con este trabajo que hemos venido haciendo junto al alcalde y junto al municipio también de Arica y a su equipo, trataremos de revertir esta lógica en la cual las regiones extremas nos encontramos a ratos. La primera parte de esta historia tiene que ver con un descubrimiento que le encargó el gobierno de Chile al arqueólogo alemán Max Uhlen en 1908, a propósito de algunos hallazgos de vestigios arqueológicos que se encontraron en Arica. Y la segunda parte va a tratar de restituir desde el territorio y desde el mundo del patrimonio todo lo que la ciencia le ha entregado a la comunidad. La primera pregunta es: ¿de dónde hacemos ciencia en la región? Desde la Universidad de Tarapacá, con sus campus, sus museos universitarios. Tenemos una sala Chinchorro inaugurada hace ya 2 o 3 años que contiene y alberga depósito de vestigios humanos de cuerpos de 7.000 años antes del presente. Numerosos proyectos de investigación, vinculación con el medio, y en eso este expediente a UNESCO tiene que ver mucho con eso. Es un ejercicio básicamente de gestión científica y de vinculación con la comunidad. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de la comunidad Chinchorro? Ya Claudio Latorre, con un trabajo que conozco bastante de cerca, dio algunas luces respecto de cómo esta cultura milenaria sobrevivió en el desierto más árido del mundo, en un contexto específico, con un grupo, pensemos en un grupo de pescadores, cazadores, recolectores de no más de 25 individuos, con una expectativa de vida bastante limitada. Básicamente interactuaban con el medio en términos de la reproducción de su alimento con la captura de peces y mariscos, digamos, y fueron adaptando sus dietas también a medida que iba transitando su vida. Pero lo curioso y lo grandioso y lo fascinante de esta aventura con los chinchorros es que mantuvieron una tradición de momificación compleja ininterrumpidamente durante 3.500 años, con diferentes fases de adaptación. En diferentes espacios territoriales tenemos que pensar que chinchorro, encontramos evidencias tipo chinchorro desde el sur de Perú en Hilo hasta aproximadamente el sector de Cobija en Antofagasta. Por tanto, es una extensión bastante grande. Por tanto, aquí hay 2 componentes básicos con los cuales nosotros en el expediente UNESCO sustentamos esta argumentación científica que tiene que ver con, uno, un ritual mortuorio complejo en una sociedad de pescadores simple en términos de estructura social. Y por otro lado, ya van a ver ustedes algún tipo de preparación de las máscaras y los cuerpos chinchorro, también, como dicen nuestros investigadores en la universidad, quizás sí las primeras evidencias de arte prehispánico en nuestro continente. Algunas imágenes ahí que compartir con ustedes, y la primera fase de esta tipología de momias encontradas, como yo les decía, en diversos escenarios de la región. Nos hablan en el sitio de Camarones de 7.000 años antes del presente, 5.000 antes de Cristo. Ese sitio es extremadamente importante para el expediente, tanto así como el sitio de Morro y Faldeos del Morro, con Morro 1 y Morro 1.6, que tiene 6.000 años antes del presente, pero está en la comuna de Arica, en Faldeos del Morro. Momias rojas en otra fase evolutiva de 5.000 años antes del presente. Momias vendadas, un poquito ya más cercanas a la actualidad, cercanas en términos relativos, ¿no es cierto?
momias con pátina de barro, otro tipo de preparación de los cuerpos. Y también, según una tipología acuñada por Llagostera el año 2003, momias embarriladas, que son con otro tipo de ornamentación y decoración. Alguna estadística que es bastante general respecto de los cuerpos que descansan en los depósitos de nuestra universidad, que tienen que ver con las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para poder mantenerlas e investigarlas, y además de ejercer el fechado correspondiente para poder proyectar las investigaciones. Y aquí hay también una gráfica respecto del proceso de evisceración y preparación del cuerpo en los chinchorros, que, como bien decía Claudio, tienen que ver con un proceso de abertura, evisceración y además relleno, pero el cuerpo acompañando la labor cotidiana de la comunidad viva. Por tanto, lo fascinante de esto es que hay una conexión muy interesante en términos de la proyección y la especulación científica que nosotros hacemos respecto de cómo la vida con la muerte se estructuran en un todo y no son espacios ni tiempos separados. Algunas artes y técnicas de pesca, estos anzuelos de los que hablaba Claudio, también muy lindos, que están en los depósitos de nuestro museo. Ustedes ojalá puedan ir a visitarlos, y nosotros también hemos traído algunas muestras a Santiago, esperamos seguir haciéndolo. Anzuelos de espina de cactus, con una perfección técnica elaboradísima. Esa es una recreación contemporánea de las faenas de pesca de los chinchorros en cierto de orilla y con algún tipo de instrumento de caza. Otros artefactos hechos de conchas de moluscos también. Chinguillos, las bolsas de los pescadores que ustedes hoy día podrán quizás en alguna faena de pesca en algún lugar de Chile también encontrar. Imagínense, este textil debe tener 5.000, 6.000 años, por tanto, ahí hay también, eso encierra en sí una condición natural de la producción material y de la materialidad asociada a la cultura chinchorro que es única en el mundo. Un faldellín, la típica, el típico taparrado, digamos, no más vestimenta que aquello. Y una panorámica de los sitios en Arica y Camarones. Ustedes ahí pueden apreciar, ahí tenemos una momia que rescató el alcalde, que es una obra artística de un proyecto, una gestora cultural en la comuna, y ese es el sitio 15, del cual también hablaba Claudio, y esta es una evidencia in situ del Museo de la Universidad llamada Colón 10, donde se encontraron, a propósito de la excavación para hacer un hotel boutique en el centro de Arica, en el casco antiguo, un sitio que tenía 70 o 80 cuerpos en la superficie. Los arqueólogos decidieron no reemplazar los cuerpos y llevarlos al museo, sino que mantenerlos ahí, además siguiendo una tendencia internacional de conservación in situ. Y eso tiene una vitrina que uno la puede observar los cuerpos que hay ahí y toda la materialidad asociada, digamos, caminando sobre el espacio de la muestra. Por tanto, hay ahí dos realidades que ustedes pueden distinguir, una que tiene que ver más con el sitio más prístino y otro sitio más trabajado en términos museográficos, pero ambos espacios son muy importantes para la presentación del expediente. Esto es una panorámica del casco antiguo y todos los sitios que han estado ahí circulando en términos de evidencias chinchorro. Nosotros tenemos que entender que la trama urbana de la ciudad de Arica está superpuesta en una trama arqueológica. Dicho de otra forma, Arica está puesta sobre un gran cementerio indígena con diferentes capas de ocupación. Por tanto, necesitamos, ojalá, senador, ahí avanzar, ojalá en esta nueva administración de gobierno, en una aproximación al menos de una modificación a la Ley de Monumentos Nacionales, que tanto nos hace falta porque las restricciones que tenemos para nosotros hacer investigación y el privado además para también, de una u otra forma, desmitificar esta posibilidad que en algún momento le impedía hacer uso del patrimonio arqueológico, como en otros países, para beneficio también personal, es algo totalmente legítimo y lógico, puede hacerse sin ninguna restricción. La belleza y la maravilla que ustedes pueden encontrar en Caleta de Camarones con esas visiones hermosísimas, el sitio 15, el sitio 14, que son dos sitios seleccionados también. Este es el hábitat natural de la cultura chinchorro, por tanto ustedes comprenderán que el trabajo que tenemos que hacer no solamente de rescate, puesta en valor y conservación ahí, debe ser además
vinculado a un concepto de desarrollo sustentable. Nosotros no queremos por ningún motivo replicar experiencias que no han sido virtuosas en otras latitudes, cuando vemos sobrecarga de los sitios, cuando vemos que sitios se han cerrado, producto de una acción invasiva y poco cuidadosa de parte del visitante y también poco responsable de parte de quien administra el sitio. Como decía Claudio, el concepto de huaqueo, que es la excavación no profesional, ¿ya? Y con fines de tráfico, es una realidad que debemos a toda costa evitar, más aún teniendo esta maravilla de paisajes. El expediente, que es el camino que estamos siguiendo hacia el Centro de Patrimonio Mundial. Aquí hay 5 letras C que UNESCO nos pide a nosotros para que podamos estructurar bien el expediente. Si alguna de estas no está completamente desarrollada, es mejor no presentarlo, puesto que vamos a sufrir una mala evaluación del organismo internacional que se llama ICOMOS, que nos va a venir a evaluar. Por tanto, si uno analiza la composición de ya los 5 sitios que tenemos en Chile que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, no los voy a dar en orden, pero son Humberstone y Santa Laura, Sewell, los Moais de Isla de Pascua, las iglesias de Chileo y el casco antiguo del Paraíso. Todos refieren, si ustedes piensan, a patrimonio arquitectónico e industrial. Nosotros estamos hablando de sitios arqueológicos que albergan vestigios humanos. Por tanto, el desafío de conservación, el desafío de puesta en valor es doblemente complejo y también involucra un nivel de responsabilidad institucional mayor. El concepto de credibilidad de las instituciones que están presentando, con 2 criterios, de autenticidad e integralidad del bien natural y en este caso cultural que se presenta. 2, la conservación, que nosotros muy bien hacemos en la universidad, en los sitios, en los museos que tenemos en el casco antiguo en Colón 10, pero también en San Miguel de Azapa. Y también lo que tiene que ver con los sitios arqueológicos que yo les estaba mostrando en las láminas. Las capacidades institucionales de administración. No sacamos nada con asumir un bien e incorporarlo a la lista de Patrimonio Mundial si no tenemos capacidad de hacer un flujo de caja adecuado, de garantizar recursos que se hagan cargo de la mantención del sitio, de la contratación de un staff de profesionales, de un trabajo articulado de difusión que es tan importante. Nosotros, cada vez que podemos, cacareamos esto que estamos haciendo, que nos ha costado tanto tiempo. Nuestros investigadores en la universidad han estado 40 años investigando esto. Por tanto, hay ahí un criterio científico que está validado por la UNESCO, que es lo que llaman ellos el sello distintivo universal de la cultura. Por tanto, ese espacio cautelado ya por la ciencia tiene, como ustedes pueden ver en el punto 4 y el punto 5 acá, 2 componentes que son esenciales. Uno, las comunicaciones, que eso es una lección que yo creo que ya todos hemos aprendido aquí en un mundo global que corre, como decía el senador, a 1000 por hora y en el cual a veces nos vamos quedando atrás. El comunicar, informar y difundir lo que estamos haciendo es tremendamente importante. Y hay un quinto componente, que es el componente sobre el cual gira la inflexión de esta exposición, que es el componente de la comunidad, que no es la comunidad científica, que ya hizo bien la pega, ¿no es cierto?, sino que es el componente que va asociado a la ciudadanía, a la gente. UNESCO entendió que ciencia sin comunidad no necesariamente va a ser un proceso validado. Por tanto, en la Convención Mundial, no sé si fue en Varsovia el año 2007, incorporó este concepto que es un factor de evaluación tremendamente importante. Si ICOMOS llega en algún momento a Arica y nos interroga a nosotros y les dice, bueno, esto al parecer es un sentir de la comunidad, el Chinchorro es una playa que está en la costa de Arica, o es una cultura milenaria que con ustedes se ve identificada, o este es un ejercicio de laboratorio de los arqueólogos y antropólogos físicos o bioantropólogos, o es también algo que la ciencia se ha encargado de instalar en la comunidad. Por tanto, ahí los planes de educación, y los voy a tratar más adelante, destaco un trabajo muy interesante que hemos hecho con el Ministerio de Educación por empoderar a la ciudadanía y a nuestros niños. Me da mucho gusto ver a una abuelita con la mamá y con un niño como hola, ahí está, tal como la edad de mis hijos en Arica, porque ahí está la semilla que tiene que ver con el cuidado futuro de esta tarea en la cual estamos todos embarcados en la región. Entonces hay aquí una tensión permanente de los componentes que rodean este expediente UNESCO. Por cierto, la labor científica importantísima. Si no hubiese sido por la ciencia, no estaríamos hablando hoy día de los Chinchorros.
sin duda. La ciencia, generando conocimiento científico validado en investigaciones trascendentales, ha ayudado a poner este trabajo en marcha. El patrimonio, ¿qué es el patrimonio? La memoria de Chile. Niños sin memoria no van a poder proyectar bien el futuro. Por eso esta Comisión de Desafíos del Futuro tiene tanta importancia en términos de la labor que está generando al albergar en un lugar que quizás que no es común, en el cual se discuten este tipo de dinámicas, digamos, y argumentaciones que lo promuevan. El territorio. La ciencia descansa en el territorio y viceversa. Y la identidad cultural de un país. ¿Y para qué? Nosotros no vamos a aislar el concepto de patrimonio del concepto de desarrollo. Ustedes saben que Arica siempre ha sido tensionada por factores exógenos. Ya sabemos todos, estamos muy pendientes de lo que va a pasar el 27 de enero por el fallo del Tribunal Internacional de la Corte de la Haya. Pero nosotros pensamos que con una declaratoria de patrimonio de la humanidad hay un buen bálsamo y una buena oportunidad que desde la cultura y la ciencia las pasiones se aplaquen, digamos, y podamos desde el trabajo que hemos realizado entregarle un valor más al territorio que además bien trabajado, sin uso y abuso excesivo de la capacidad de carga de los sitios, puede entregar, ¿por qué no?, desarrollo económico y bienestar a la comunidad. Y la segunda parte de esta exposición, el patrimonio y el territorio al rescate de la ciencia. Vamos a dar vuelta a la lógica, ¿no es cierto? Primero fue la ciencia que rescató el patrimonio binario y hoy día estamos tras otra lógica que involucra necesariamente el espíritu del expediente UNESCO. Y le llamé, por un tema absolutamente personal, la ruta de retorno, desde los laboratorios y los museos hacia los sitios y hacia el lugar donde está la gente, hacia donde pertenecen realmente nuestros antepasados. Y me parece muy provocativa esta frase que rescaté de Gregory Bateson, un antropólogo y filósofo norteamericano, que ha dado cuenta de algunas cosas que conversábamos anoche con el senador y nuestros queridos colegas científicos respecto a algunas disonancias que hay en los lenguajes con los cuales uno se va encontrando y que no necesariamente deben estar siempre tensionados ni en encono, sino que deben articularse virtuosamente. Gregory Bateson dice que el mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa nombrada. ¿Cómo yo entiendo esto? Hay ahí alguna restricción que tienen algunos lenguajes, ¿por qué no el científico? ¿Por qué no el de las políticas públicas, por ejemplo? ¿Por qué no el lenguaje administrativo, quizás, o la burocracia científica? De objetivar al territorio, de objetivar en las cualidades significativas, emocionales y expresivas de lo que ese territorio involucra. Lo decía el senador en la mañana. ¿Cómo reaccionó la comunidad de Tirúa frente al tsunami del 2010? Ese saber ancestral instalado, que no necesariamente es sabido leer por las políticas públicas. O cómo a alguna iniciativa de corte municipal, por ejemplo, llegan 3 o 4 fuentes de financiamiento simultáneas porque los actores no se coordinan, no se articulan, porque los lenguajes corren paralelos, porque el mundo de las políticas y la burocracia quizás a ratos corre encerrado en las murallas de una oficina, en Santiago, ni siquiera en las regiones. Por tanto, ahí hay un desafío tremendo que asumir. ¿Por qué no atreverse a vincular el mundo científico con el mundo artístico? Y ahora les voy a decir por qué. Y ahí nos encontramos con algunas tendencias que ha ido viviendo el mundo de la investigación científica que hace necesario perfeccionar, a propósito de que les cuento recién, estos vasos comunicantes que tenemos y con los cuales nos encontramos a ratos. Antes solamente en investigación, la ciencia por la ciencia, ¿no es cierto? Hoy día hay un requerimiento del territorio, los actores del territorio, tremendamente mayor. Hoy día es I+D, investigación más desarrollo, y en algunos casos servicios rutinarios. Es decir, el mundo de las consultorías, el mundo de la investigación aplicada, el mundo de la innovación, que trata también de generar más conocimiento. El presidente Lagos decía hace unos años atrás,
de manera muy preclara. Claro, algunos critican porque estamos gastando muchos recursos en ciencia y tecnología, y personalmente él creía que debíamos gastar cada vez más a propósito de los royalties de la minería, que fueron muy discutidos en su momento. Pero esos royalties a la minería van precisamente destinados a investigar la situación del país cuando el país se quede sin cobre. Ya nos pasó con la crisis del salitre en algún momento, ¿no es cierto?, 100 años atrás. ¿Queremos volver a vivir eso? El senador decía en la mañana, la sociedad del petróleo. Hay también desafíos por mirar, y por mirarnos nosotros también en lo que hemos venido haciendo. Y el expediente no se aleja de eso, tiene que ver con eso. Y aquí hablamos de un componente que tiene que ver con el componente de comunidad, que es el llamado concepto de patrimonialización. Es decir, cómo el patrimonio se empodera de la ciudadanía y cómo la ciudadanía se empodera de ese quehacer y de ese acervo cultural. Tan necesario. Tan necesario, pero yo estoy convencido. Pero al ver niños acá también eso me ayuda a pensar y me lleva a pensar que vamos en una buena senda. El retorno. Aquí ustedes pueden ver la historia del sitio de Colón 10. Esta lámina de arriba, como era la casa, 4 palos parados y un lugar deshabitado, los primeros hallazgos, el diseño constructivo y finalmente cómo está Colón 10 hoy día. Ahí hay un retorno que hace una institución académica al territorio. Ya no es el sacar los cuerpos y el depositarlos en un museo ajeno. Yo no estoy descalificando la acción de los museos, qué duda cabe. La universidad basa su investigación y debe basarla en adecuadas condiciones que cautelen las prácticas de investigación. Pero también hay un gesto que la academia realiza de retorno a la ciudadanía y al territorio, a los actores sociales. Este museo está enclavado en pleno centro de la ciudad de Arica. Y la dinámica en el sitio de Camarones. Ahí estamos en una recreación de la pesca, el Conchal Camarones 15. Y esta lámina, estas dos láminas de abajo, son un hallazgo que se realizó hace 2 meses atrás aproximadamente, cerquita de Cuya. Cuya es la capital de la comuna que está a la entrada de la región, distante a 10 kilómetros de la caleta de Camarones del sitio este. La belleza de este sitio, además, tiene que ver con que es un sitio más tardío, es decir, más cercano al presente, casi al cero de Cristo, del horizonte formativo, de una cultura llamada Alto Ramírez, en Arica. Es decir, 5.000 años después de los chinchorros, pero ustedes observan acá la calidad con la que se encontraron los textiles que ahí habían y el par de cuerpos también que se encontraron. Por tanto, es dable y es legítimo quizás pensar que el líder local también tenga una mirada en la cual él plantee un retorno desde el mundo científico con adecuadas condiciones en el territorio, es decir, dicho de otra forma, ¿por qué no atreverse a soñar en conjunto la alianza entre la universidad, el mundo científico y el mundo de la gestión municipal para mantener ahí un centro de interpretación que sea la antesala de los chinchorros, pero a la vez que logre articular esta historia de 7.000 años de ocupación humana ininterrumpida? No ha dejado de haber, de acuerdo a las excavaciones arqueológicas y a los fechados, ocupación humana en ese sector. Por tanto, hay ahí un ejercicio de lenguaje del mundo de la política pública, del mundo de la academia, del mundo de la gestión municipal, del mundo de lo burocrático, lo administrativo y lo político, que debe entretejerse de manera más fina. Y también lo que decía hace un ratito atrás, el arte y la ciencia deben dialogar. Algunas veces, claro, yo me acompaño mucho y me acompañan también nuestros científicos, ¿no es cierto? Pero algunos conceptos son algunas veces un tanto complejos y áridos. Por tanto, nos pusimos a pensar cómo podemos hacer llegar, a propósito del componente quinto de comunidad, ¿no es cierto?, a los niños, a las juntas de vecinos, a los medios de comunicación, el mensaje de manera más clara, pensando en la evaluación de ICOMOS y de UNESCO, ¿no es cierto? Y nos juntamos con el Ministerio de Educación en Arica y yo le dije a los seremis, miren, ¿saben qué? Yo estudié en Arica y la historia me la contaron de los changos en adelante. Y nos comimos miles de años de historia hacia atrás. ¿Por qué no nos atrevemos a pensar? Hablamos del Ministerio de Educación con políticas súper centralizadas, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos ponemos a pensar en incorporar a modo de experiencia piloto contenidos de patrimonio y cultura milenaria chinchorro en los currículums
de los niños. Y lo hicimos. Lo hicimos en preescolar, en formación inicial, ¿no es cierto? Nos queda primero a sexto básico, pero está hecho el capítulo de séptimo básico a cuarto medio. Y ese ha sido un tremendo logro. Hemos tenido resultados notables. Los niños y los estudiantes súper empoderados, haciendo réplicas de momias, réplicas de anzuelos, faenas de pesca, videos. Y eso es patrimonializar. Eso es compartir lo bien que la ciencia ha hecho con la articulación fina que tiene que tener con la comunidad y los ciudadanos. Ciudadanitos y ciudadanitas también, ¿no es cierto? Las pinturas de la Paula Rivera del Sol, Fondart, el libro de Patricio Barrios, Los Chinchorros. Fíjense los que llegaron para no morir. Declaramos a 2 embajadores de la cultura chinchorro el año 2012. El cantante Manuel García, que además fue alumno de la Universidad de Tarapacá, de la carrera de Historia, y el vicepresidente de Empresa Portuaria Arica, don Sebastián Montero. Ambos extremadamente buenas personas, aliados del mundo empresarial y del mundo de la cultura y de la música, ¿ya? Y que nos han ayudado un montón a hacer difusión. Aquí estuvimos con unos artistas en la Universidad Complutense en el invierno del 2012, llevando una exposición que se llamaba De Chinchorro a Neruda. Contamos la historia de este vértice de América desde el patrimonio chinchorro hasta los versos del Capitán. Y esa es también una manera de llegar hacia otras audiencias, no solamente hacia la formación de audiencias en términos del patrimonio cultural, sino que la conformación, que es otra cosa, que es un trabajo un poquito más complejo. Ya hay un proceso bidireccional, ¿no es cierto? Lo que decía, el trabajo que se hace desde una universidad pública, como la Universidad de Tarapacá, y de regiones, y de región extrema, y un municipio rural como el de Camarones, y un municipio también complejo como el de Arica. Bifronterizos, Perú-Bolivia. ¿Ya? Y esta es una trayectoria, y quizás un caso único en las trayectorias de las nominaciones en nuestro país. Y por eso hablamos de retorno al territorio. El expediente es un ejercicio de retorno de la ciencia al territorio. Y en buena hora que así sea. ¿Y por qué la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad? Hay 2 razones centrales. Una, porque la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, la cultura chinchorro, es el seguro de vida para los sitios y las colecciones de nuestro territorio y de nuestros museos. Es el mecanismo de cautela del patrimonio arqueoantropológico que tenemos en nuestro territorio. Y además hay también un motivo estratégico: la región de Arica y Parinacota en el mundo cultural y en el mundo científico, que no es una cosa menor. Dicho de otra forma, la cultura chinchorro es la excusa virtuosa para el camino en que pueda nuestra región levantar sus rumbos de manera definitiva. Y esta vinculación de 10.000 años de ocupación humana continua debe trasladarse también a los discursos contemporáneos, el patrimonio intangible e inmaterial. También tenemos afrodescendientes en la región. También tenemos comunidades aymaras vivas, relatos que debemos articular. La trama de articulación de un relato científico, un relato artístico, un relato administrativo y un relato político es una necesidad en este país. Las bandas ya no pueden seguir caminando cada una por cuerdas separadas. Deben ser proclives a un ejercicio de acercamiento y de articulación más fina. Ahí hay unas recreaciones de imágenes del patrimonio chinchorro, de sus estilos de ritual. Son, obviamente, aproximaciones que nuestros equipos de investigadores con virtuosidad se han atrevido a esbozar. Y eso, Cusco, Tiahuanaco, San Pedro y, por qué no, Chinchorro y la región, ¿no es cierto?, en un circuito turístico y cultural que ustedes, antes que los extranjeros, deberían visitar. Y al final del día se encuentran los mundos. Max Uhle, Bateson, la comunidad en los sitios, Roberto Bravo, inaugurando la momia gigante, la protectora, la guardiana de la caleta de Camarones, los alcaldes Romero y Urrutia de Arica y Camarones juntos trabajando por el mundo de la cultura chinchorro, el Senado de Chile con esta Comisión de Desafíos del Futuro en buena hora, cercano a las regiones. Y se encuentran los mundos, una familia de chinchorro que está en el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa de nuestra universidad,
quiero volver a esto. Si me ayuda a volver el... No, se fue. ¿El retorno de página? Sí. Ahí está. Muchas gracias, colega. Éramos compañeros de universidad con Claudio. Tiene un poquito más de canas que yo. Se encuentran los mundos, como les decía, y ahí está una familia chinchorro que está en el Museo de la Universidad. Y esta foto de la derecha es una foto muy linda. Esto ocurrió en un jardín infantil de una zona vulnerable de Arica hace 3 semanas atrás. Las mamás y los niños recreando la vida de los chinchorros, con vestimentas a la usanza, con pescados crudos ahí, con algunas muestras de anzuelos, conchas, etc. Fue hermosísimo. Y esta parte que también es súper importante, el agradecerle al Senado por esta aventura de integrar a las regiones, a la ciencia, al patrimonio, al conocimiento científico y también a la divulgación en el mundo cotidiano, en el mundo ciudadano, en el mundo más de a pie. A la Universidad de Tarapacá, que tanto me ha dado, a nuestros investigadores, que son los próceres de esto, Arriaza, Standen, Calolo Santoro, Llagostera, Allison, Niemeyer y muchos otros que están en el trabajo que hemos venido haciendo este último tiempo. A los líderes locales, que dudo acá, a nuestros alcaldes, alcalde Romero, su equipo, y a ustedes por tener la paciencia y el agrado de compartir estos momentos y que esperamos no sean los últimos ni los únicos. Muchas gracias.